nuestro tema para hoy, sobre todo para esta primera mesa, ya sabéis que intentamos poner en contacto y en comunicación la reflexión ius filosófica, la reflexión teórica, filosófica sobre el derecho, sobre la noción de derecho que estamos utilizando, la noción de justicia y la noción de Estado, para así, en el segundo panel, dar voz a operadores jurídicos para ver este marco teórico cómo se operacionaliza en la práctica. Esto es, qué retos encontramos profesionales del derecho cuando intentamos trabajar en nuestros diferentes ámbitos de trabajo, pues, y cómo podemos aplicar un poco las teorías y las visiones del derecho. Esto es, cómo nos podemos responsabilizar de adherirnos a una visión del derecho concreta y determinada, para que no sea solo un compromiso especulativo, sino que sea un compromiso también materializado en nuestra actividad jurídica. Entonces, nuestro problema para hoy, intentamos responder a una pregunta, que sería si es realizable la idea de bien común en un Estado liberal. Estado liberal que se define a sí mismo por el desacuerdo y por el conflicto de visiones y de cosmovisiones. Las Weltanschauungen, que dirían los alemanes, ¿no? La idea de todas las nociones sustantivas cargadas de valor material, las mías son diferentes a las de mi vecino. Y el Estado liberal nos promete vivir pacíficamente los que pensamos de manera muy distinta, sin generar conflicto que nos lleva a la violencia. Pues bien, este liberalismo contemporáneo en realidad nos propone evitar comprometernos con estas visiones sustantivas del bien común para que simplemente el Estado se centre en privilegiar este enfoque procedimental o neutral. Esto es, el Estado garantiza que cada uno de nosotros podremos vivir nuestra vida y conformar nuestra personalidad en virtud de nuestra noción del bien común. Entonces, el Estado, desde el liberalismo contemporáneo, se define como neutral. No se está posicionando sobre cuestiones sustantivas, solo formales. Esta es la premisa que utiliza el liberalismo contemporáneo. Veremos que esto no es necesariamente así. Esto es, esta tesis es, si bien no necesaria, es lo contrario, es contingente. Podremos ver deficiencias de esta postura. Leo a Adrian Vermeule, que para los que no sepáis, en la Asociación Derecho y Libertad tuvimos un evento con él. Es profesor en la Escuela de Derecho de Harvard y vino a la Universidad CEU Abat Oliba en Barcelona para hablarnos de su último libro, Common Good Constitutionalism, Constitucionalismo del Bien Común. Y le cito cuando dice: el orden político no puede ser simplemente neutral con respecto a la verdad y la justicia, sino que debe promover el bien de la comunidad en su conjunto. Esto es, está refutando la tesis del liberalismo contemporáneo. Esto le llevaría, por supuesto, a que no lo consideren antiliberal, pero sí que le llamen postliberal. Esto es, un reencuentro con la tradición jurídica clásica, con la del pensamiento jurídico clásico. Pues bien, simplemente intentando integrar estos tres conceptos, derecho, Estado y bien común, pensemos ahora en la segunda, en la noción de Estado. En la propia naturaleza de la formación del Estado, en la tradición clásica, el Estado es una herramienta para construir el bien común, el bien individual y el bien también en comunidad. Esto es, no existe bien individual sin el bien de la comunidad. ¿Por qué? Porque en el periodo medieval se entiende que, claro, el mundo perfecto sería el mundo cristiano, el mundo en comunión con la religión, con la propia idea de religión. Por tanto, no existiría bien individual si abstraemos de él el bien de la comunidad. En este sentido, por tanto, el Estado se conforma como una herramienta que nos favorezca, que nos facilite la consecución o el logro del bien común, no como un fin en sí mismo. Por tanto, es importante reflexionar sobre este carácter, utilitario del Estado. El Estado no es un bien en sí mismo, sino que es un medio para conseguir el bien común, que es el bien sustantivo, el bien cargado de valor concreto. Santo Tomás, por supuesto, uno de los grandes, si no el más, el exponente de la tradición jurídica clásica, nos dirá en su Suma Teológica, y cito textualmente: el fin último de la ley humana es el bien común, y por ello la ley que no se ordena al bien común deja de ser verdadera ley. Es la tesis ius naturalista del derecho natural ontológico. Esto es, la propia existencia del derecho depende necesariamente de su adecuación al bien moral, al bien común en este caso, que no solo es individualista, insisto, sino también con la visión comunitaria. ¿Qué dice la Iglesia sobre esto? Que al fin y al cabo, Santo Tomás, padre de la Iglesia,
es importante tener en cuenta cómo naturalizamos a lo largo de los periodos históricos estas nociones. En Gaudium et Spes, en el Concilio Vaticano II, nos dirá: el bien común, y lo define, consiste en el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de su propia perfección. También el Papa Francisco, en Fratelli Tutti, en 2020, nos diría: el bien común presupone el respeto de la persona humana con derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo integral. Fijémonos que nuestro sumo pontífice actual, el Papa Francisco, ya hace eco a un lenguaje más constitucionalista. Esto es, no hay más que ir, por ejemplo, a la Grundgesetz, ¿no?, a la norma fundamental de Bonn, de la actual Alemania, en la que se cita que uno de los derechos fundamentales ligados a la protección de la dignidad humana es justamente la posibilitación de conseguir el pleno desarrollo de la personalidad. Y a esto también se derivará en bastantes cuestiones importantes. Esto es, esta idea de respeto a la dignidad no solo de manera sustantiva, sino también negativa. Esto es, necesariamente para respetar la dignidad tendremos que facilitar que cada uno de nosotros desarrolle su propia personalidad. Vuelvo a citar a Adrian Vermeule, el profesor de Harvard, no por nada, sino porque es él el que con algunos de sus discípulos y colegas intentan rescatar al discurso ius publico, es decir, al discurso de los profesores de Derecho Constitucional, de Teoría del Estado y de Derecho Administrativo, como es en su caso, la idea de que el bien común tiene que estar otra vez en el centro de la mirada de los juristas. Y nos dice que el Estado debería tener, y en sí mismo tiene, una función moral positiva. Pensemos, como digo, que la tradición clásica no entiende que el derecho tenga un valor en sí mismo, sino que es un medio para un fin. Nos dirá Adrian Vermeule: el derecho no es meramente una estructura neutral de reglas y procedimientos, sino una arquitectura moral que debe dirigirnos al bien. Aquí está hablando del mismo modo que Santo Tomás lo hacía, del mismo modo, con las mismas palabras, pero ya desde una perspectiva más contemporánea. Pues bien, ¿cuál es entonces la tensión que intentamos explorar hoy? Pues la presunta neutralidad del liberalismo, la neutralidad que se arroga el liberalismo a sí mismo, con autores como, en primer lugar, Rawls. Rawls es el primero que nos dice: el Estado, la noción de justicia, tiene que estar vacía de estas comprehensive doctrines, de estas doctrinas comprensivas u holísticas, de estas cosmovisiones cargadas de nociones sobre el bien, belleza, verdad, justicia, derecho. Lo que tenemos que hacer es reducir al mínimo común denominador que permita que podamos vivir los distintos en paz, en armonía. Y nos dirá en su libro Liberalismo Político que el Estado debe abstenerse, por tanto, de imponer una visión concreta, positiva, particular del bien, permitiendo la coexistencia, así como digo, de distintas concepciones dentro de un marco de justicia. Le cito: una concepción política de la justicia debe ser independiente de cualquier doctrina comprensiva, sea religiosa o filosófica. Esto es, Rawls excluye de la vida política, de la vida pública, todo aquello que pueda llevar a conflicto íntimo entre personas, a conflicto irreconciliable. Esto es, lo político no es el disenso, nos dice Rawls, liberalismo contemporáneo, sino el consenso. Y no solo es el consenso preferible al disenso, sino que el consenso es lo único que facilita la posibilidad de la vida común. Esta es la tesis que proponen. Nosotros intentaremos dar respuesta a ello, diciendo: esa apariencia de neutralidad no es más que, como digo, apariencia. No es una neutralidad cierta o una neutralidad que podamos enjuiciar positivamente o constructiva de algún tipo. Este problema de la postura, como decía, de esta aparente neutralidad liberal, es ya en sí misma, y esta es la tesis que intento lanzar a la mesa, es ya una posición ideológica positiva, concreta y cargada de valor. Esto es, la aparente neutralidad, o mejor dicho, la exclusión de visiones fuertes, como diríamos en inglés, anchas, ¿no? Thick, nociones anchas de lo que es el bien, del bien y de la justicia y del derecho y del deber. En realidad, esa noción de decir suspendo el juicio, ese epogé griego, ¿no? Esa idea de no nos vamos a posicionar como Estado
para que todos, cada uno de nosotros, podamos desarrollar nuestra vida personal en nuestro marco íntimo, es ya una toma de posición. Esta neutralidad es mera apariencia, porque entonces ya estamos favoreciendo de facto una visión no solo individualista, sino también utilitarista. Esto es, lo bueno es aquello que me beneficia a mí. Y es que el utilitarismo, insisto, es ya una postura iusfilosófica, ya es adoptar una visión, una cosmovisión del mundo, en la que el bien es igual a la utilidad. Aquello que me sirve para ser feliz yo será lo bueno, será lo que prefiera políticamente. Le cito a Vermeulen otra vez criticando esta visión. No existe el neutralismo puro en política. Toda estructura legal impone una visión de lo bueno, ya sea implícita o explícita. Y justamente es ese el punto de partida de la sesión de hoy. Es ver que esta noción procedimental de Estado liberal en realidad quizá no sea tan procedimental y ya sea justamente aquello que intenta evitar, una noción sustantiva, una noción cargada de una visión. Existen bastantes falacias del Estado neutral, también expuestas por otros autores liberales clásicos, pero no solo, también liberales o lo que llamaríamos socioliberales, y podríamos citar a Nozick, desde la parte más anarcocapitalista, más ordoliberal incluso. También podríamos incluir a Rawls como una perspectiva más socioliberal, pero voy a citar a la respuesta a estas visiones de un autor más cercano a la postura que intentamos explorar hoy, que es MacIntyre. MacIntyre, como sabemos, es un autor contemporáneo que intenta rescatar el aristotelismo, es decir, la noción de virtud en la vida pública. Y nos dice: la política no puede reducirse a un mero procedimiento vacío, sino que necesita orientarse hacia el florecimiento humano. Florecimiento humano que ya tiene ese eco aristotélico a la eudamonía, que no es felicidad, sino florecimiento. Es decir, condiciones de posibilidad para que el hombre pueda ser plenamente hombre. Hago aquí un eco también a John Finnes, ¿no? Cuando un ius naturalista contemporáneo también nos dice, en realidad, la función del Estado es facilitar que él identifica 7 bienes comunes o sustratos esenciales de la vida humana, como pueden ser la vida, la protección de la vida, como puede ser la protección de la experiencia estética, de la admiración intelectual, del aprendizaje. Es decir, él conceptualiza que la naturaleza humana está predispuesta de manera natural, de manera innata, podríamos decir, hacia ciertos bienes, y esos bienes él identifica 7. Y ya vemos que estamos todos alineados, por tanto. Adrian Vermeulen por una parte más jurídica, también tenemos a MacIntyre desde una perspectiva más de filosofía moral, pero también tendríamos, como digo, a John Finnes, que es un filósofo del derecho contemporáneo. Entonces tenemos 3 perspectivas, 2 filosóficas, una más jurídica. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Qué quiere decir rescatar la tradición jurídica clásica? Que es lo que nos proponía el profesor Adrian Vermeulen en uno de los últimos eventos que tuvimos en la asociación. Pues Vermeulen nos propone reconceptualizar y retornar a la noción clásica del Estado. Es decir, aquella en la que el derecho y la administración pública, encargada de su aplicación, tiene un fin positivo. Es decir, no es que se abstenga de las tomas de decisiones que puedan incluir una visión moral, sino que en realidad la debe tomar. Y es aquí donde también Vermeulen se encuentra con retos, también desde las perspectivas del derecho natural. No todos los juristas, ni siquiera los intelectuales cercanos a las nociones de derecho natural o tradición jurídica clásica, estarán de acuerdo con esta actividad intervencionista, al fin y al cabo, cargada de valor del Estado y de la administración pública. Por tanto, es aquí donde también existe disenso, que insisto, en esta mesa al menos espero que el disenso sea bienvenido, porque el disenso implica libertad, implica la posibilidad de tener convicciones. Y acabo diciendo que uno de sus ejemplos prácticos, que intentaremos también ver en el segundo panel, el propio de Vermeulen, es el del derecho administrativo. Él es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Harvard, que también es mi campo, por tanto es algo que conozco bastante bien. Nos dice: el derecho administrativo tiene el deber de promover activamente el bien de la comunidad en lugar de limitarse a hacer cumplir normas neutrales. Y se basa, en otro libro, el Law and Leviathan, se basa en la idea de Lon Fuller, otra persona que podríamos decir cercana, un filósofo del derecho también cercano a ciertas tesis del derecho natural.
que nos dice que el derecho en sí mismo ya cuenta con una moralidad interna de la norma. Es decir, el hecho de que ansiemos que el derecho siga principios de coherencia, cohesión, plenitud, identidad concreta, es decir, que sepamos cuáles son los confines de un ordenamiento jurídico, eso en sí mismo ya es normativamente valioso, nos dirá Longfellow. Por tanto, la existencia de derecho frente a su ausencia ya es en sí misma un valor. Acabo diciendo cuál es la visión también de la doctrina social de la Iglesia, de los papas, para ver también dónde estamos. Y citaré a un papa también que está muy en mi corazón, pero también reciente, que es Benedicto XVI, cuando en su Caritas in Veritate nos dice: el mercado, el Estado, y esto es lo interesante, y la sociedad civil deben estar orientados al servicio del bien común y del desarrollo integral del hombre. Sé que queda abierto, vago, pero lo que tendremos que ver es ese servicio del mercado, del Estado y de la sociedad civil hacia el bien común, ¿en qué se materializa en nuestra actividad profesional? ¿En qué se materializa en la labor peculiar del jurista, estemos donde estemos? Esto es, si la labor del jurista es la movilización de lo que es un poquito hacia lo que debe ser, es decir, la tensión entre el es y el ought, que nos criticarán algunos por la falacia naturalista, como sabemos, pero si nosotros intentamos, hablemos con palabras más sencillas, si intentamos mejorar el mundo, si intentamos hacer que el bien triunfe, si queremos que el mundo que es se parezca más al mundo que debe ser, compromiso, diría yo, de cualquier jurista, al menos que intento que mis alumnos en clase tengan, ¿qué tenemos que hacer con el derecho? ¿Qué tipo de herramienta es el derecho y qué tipo de herramienta es el Estado? Entonces es aquí donde estamos. ¿Cuál debe ser la relación? ¿Cuál es, en primer lugar, y cuál debe ser, en segundo lugar, la relación entre el derecho y el Estado con la idea de bien común? Para este primer panel tenemos a dos invitados excelentes, ya también colaboradores con el CEU, con esta casa, y partimos del doctor Jerónimo Molina Cano, doctor en Derecho por la Universidad Complutense, en Filosofía por la de Coimbra y catedrático de la Universidad de Murcia, académico correspondiente a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y Premio Luis Díaz del Corral 2017. Cultiva el realismo político, la polemología y la política social, y también el ordoliberalismo. El doctor Molina es un intelectual versátil, que es capaz de escribir tanto tratados políticos, como La imaginación del desastre, como Memorias in Fieri, como La casa de los artistas. Ha dedicado varios libros a pensadores sobresalientes como Gaston Boutoul, Charles Blanchet, Raymond Aron o Julien Freund, el último en 2022 sobre Dalmacio Negro. Sus obras incluyen 20 libros y más de una centena de artículos en revistas y capítulos en libros. Algunos de sus títulos son La política social en la historia, Monarquía, democracia y orden natural, una visión austriaca de la era americana, Nada en las manos, Contra el mito Carl Schmitt o una edición Aufbau und Zerfall einer Nation de José Ortega y Gasset. Y por otro lado, contamos también con el doctor Domingo González Hernández, doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis Hacia una teoría mimética de lo político, licenciado en Derecho, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y licenciado en Filosofía. Es profesor de Política Social también en la Universidad de Murcia, además de haber impartido docencia en esta casa, en la Universidad San Pablo CEU y en el ISDE, aquí en Madrid. Es autor del libro René Guillard, Maestro cristiano de la sospecha, en 2016 por la editorial Munier, y de numerosos artículos como Los demonios de la democracia, Política social, claves para comprender su realidad histórica, Memoria histórica o tiranía de la penitencia, Imperio, destino político de una idea o de lo sagrado a lo político. Así que sin más dilación doy paso primero al doctor Molina. Muchas gracias. Pues ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Me alegra mucho poder acudir a este foro. Además, el tema me resultaba extraordinariamente atractivo. De hecho, al oír la intervención de presentación, de pronto dudaba si en el último momento, en un giro político realista, empezar a hablar de la crítica de Carl Schmitt al Estado pluralista, porque creo que le vendría también como un guante a lo que hoy se pretende, ¿no? Según lo veo yo. Pero bueno, voy a resistirme a esa tentación y voy a exponer de una forma sintética lo que yo me había planteado originalmente. Cuando fui invitado a hacer esta pequeña presentación en torno al bien común, su relación con el Estado liberal, lo primero que intenté hacer es buscar un deslinde conceptual sobre el bien común. Vamos a ver, ¿qué es el bien común? Y
y uno llega a la conclusión muy fácilmente de que es un concepto muy abierto, es un concepto de alguna manera presente prácticamente al menos en toda nuestra tradición política cristiana. Y a partir de ahí, como uno no puede dejar de ser uno mismo, pues uno aborda con sus propias categorías intelectuales, bajo la sombra tutelar de sus maestros, de sus lecturas y tal. Y bueno, pues yo intento hacerme primero una primera idea de qué es el bien común. Y lo primero que concluyo es que, de alguna forma, si estamos hablando del bien común, nos estamos preguntando acerca de la finalidad de la política. No solamente mi planteamiento va a ser jurídico, sino que va a ser más bien político. Pues la cuestión sería, enlazamos el bien común con una cierta idea de la finalidad de lo político. Y evidentemente la presencia de Santo Tomás y antes incluso de Aristóteles es notable. Hay una clara beta intelectual en toda nuestra tradición de pensamiento político que asocia el bien común justamente a la finalidad eminente de la acción política. Esto no quiere decir que sea la única interpretación de la finalidad de lo político. Hay en un extremo totalmente contrario una posición que puede resultar escandalosa precisamente en este foro, pero apelo precisamente a estas ideas del disenso y de aceptar determinadas realidades o determinados planteamientos incómodos, y en el extremo contrario a ese planteamiento del bien común como finalidad de lo político, habría la posibilidad de concebir una política que no tiene una finalidad concreta. Y a mí me gusta citar ahí, porque me lo enseñó un buen amigo mío, la definición que daba el general Sandhorst de la política. En fin, lo voy a decir en alemán por la sola razón de que me costó muchísimo aprenderme la palabra y mucho más todavía traducirla. Decía Sandhorst, die Politik ist nur ein Katzbalgerei. La política es solo una pelea de gatos en un terrario. Eso es la política para alguien tan experimentado en la vida militar como Sandhorst, que es, como tal vez se sepa, no lo sé, es el maestro de Clausewitz. Son dos visiones totalmente distintas de la acción política. El bien común como finalidad de lo político y otra idea según la cual la política no tiene aparentemente sentido. Uno se coloca desde un punto de vista elevado y ve la historia política como una sucesión de regímenes, se empinan unos, caen otros, de batallas perdidas, de batallas ganadas y demás. A partir de esa distinción, que es evidentemente muy elemental, lógicamente el medio con el que interviene esa concepción finalista de la política orientada al bien común, o sea, un medio fundamental sería la virtud de la prudencia. Sin embargo, en el contexto en el que la política aparece como algo sumamente confuso, me gusta citar, es una atribución apócrifa, pero es igual. Hay un libro maravilloso, a mi juicio, sobre Maquiavelo, de un periodista, ensayista rumano que se llama Valeriu Marcu. El libro es un libro precioso titulado Maquiavelo y la escuela del poder. Y no sé si se inventa Marcu, pero viene perfecto lo que dice, que uno de los consejos que marcan a Maquiavelo en su vida es el consejo de un viejo político, avezado, experimentado, fracasado también, como lo va a ser él, y le dice a Maquiavelo, dice, mira, tienes que cambiar cada día de planteamiento porque la política es demasiado compleja para nuestros cerebros, para nuestra mente. O sea, también es una posición totalmente distinta, la vía de la prudencia o bien la vía del cambio permanente, porque la potencia y la complejidad de la política supera, desde todo punto de vista, nuestro propio planteamiento. Bueno, precisamente por esta tremenda dicotomía, que de alguna forma, de un punto de vista intelectual, pues, confieso que me produce cierta angustia, porque es verdad que parece lógico, y además es la tradición de la que uno viene, que la política tenga esa finalidad en torno al bien común, pero a poco que uno
planea sobre una suerte de historia política general, a poco que uno profundice en lo que llama Max Weber la experiencia general de la humanidad, pues encuentra también argumentos para sostener que la política es ese terreno absolutamente confuso en el que se trata, evidentemente, de sobrevivir. Hay una polémica muy interesante, precisamente entre Raymond Aron y Jacques Maritain, a finales de los años 30, en vísperas de la guerra de la guerra mundial, a propósito del maquiavelismo político. Maritain tiene la posición de que las democracias occidentales, estamos en el año 38, bajo ningún concepto pueden adoptar los métodos que utilizan regímenes como el nacionalsocialista o el régimen fascista. A lo cual responde Raymond Aron que por lo menos una cierta dosis de maquiavelismo moderado es necesario, porque es fundamental que la propia nación sobreviva a la amenaza de esos enemigos externos. Es una polémica muy interesante que reproducen después de la Segunda Guerra Mundial, y todavía en los años 80 hay un texto precioso de Raymond Aron en torno a ese tema. Bueno, pues aceptando esta complejidad, yo lo que voy a intentar hacer es aplicar las categorías o el modo de pensar o el modo de plantearse la política del realismo político, de esa tradición inveterada, que naturalmente cuenta con patrones como Hobbes, como Maquiavelo, como Tucídides, que es el que siempre se nombra como fundador de esa tradición en Europa, pero que naturalmente salta los confines de nuestra civilización, y pues en la China antigua encontramos ese tipo de planteamientos, en la India el Kautilya, que es una especie de Maquiavelo del siglo IV antes de Cristo, en fin, que es un planteamiento, podríamos decir, general. Y a partir de ahí voy a intentar aproximarme, a diferencia del modo de proceder del filósofo del derecho, probablemente el filósofo político o aquel que se plantea la política en estos términos puede resultar, no diría yo tosco, pero sí muy simplificador. Y quizá eso está condicionado por la propia naturaleza de los conceptos políticos, que son, a mi modo de ver, extraordinariamente sencillos. El modo de pensar político tiende a la simplicidad. De hecho, los grandes hombres de Estado son los grandes simplificadores. Son capaces de encontrar de pronto una solución, y esa imagen de Alejandro cortando el nudo gordiano encaja perfectamente con esa idea del hombre de Estado simplificador, que es capaz de resolver los problemas. Y no solamente los conceptos políticos son simples, sino que también son pocos. Yo creo que en la historia del pensamiento político sería muy interesante hacer un censo de cuáles son esos conceptos que se recombinan permanentemente a lo largo de la historia, pero si tuviéramos quizá una capacidad de penetración suficiente, podríamos ver en ellos que estamos permanentemente hablando de 4 o 5 grandes cuestiones de una manera reiterada. Eso, trasladado al campo de la acción, también quiere decir que la tarea de gobierno es sumamente fácil. Esto puede resultar casi sarcástico, porque vivimos en una época de gobernantes absolutamente ineptos, rodeados de enjambres de asesores, y resulta que o son incapaces de tomar una decisión o siempre se equivocan. Bueno, frente a eso, también sobrevolando esa experiencia general política de la humanidad, se puede ver que hay un cierto tipo de hombre de Estado al que aparentemente tomar decisiones le resulta sencillo. Hay un pasaje del libro del Tao, es el 60, que dice que gobernar un país es tan sencillo como asar unos pececillos. Si te pasas en el fuego ya has fastidiado el pescado, pero es algo sumamente fácil, claro, a condición de que uno, pues, qué sé yo, sea el general de Gaulle. Entonces es fácil, pero si no eres el general de Gaulle, la política se convierte en algo sumamente complejo. Por tanto, a partir de estas categorías, que de una forma inexorable me obligan a plantear un escenario dicotómico, voy a utilizar también una distinción interna al pensamiento de Carl Schmitt, porque precisamente
ayuda a entender por qué es posible entender o contemplar esa experiencia general política de la humanidad, esa convivencia entre el concepto de bien común como finalidad de lo político, pero al mismo tiempo tener la experiencia de que es un terreno sumamente complejo en el que no se sabe muy bien por qué se toman determinadas decisiones. Para entender eso, porque yo creo que eso facilita, digamos, una actitud higienizadora del panorama político. Para entender eso yo creo que es interesante mencionar la distinción smithiana entre lo político como un sector de la realidad frente a la idea de que lo político es simplemente un momento especialmente intenso de la vida social. Y aparentemente esto encaja con esas dos simplificaciones del principio. El bien común es la finalidad de lo político, es decir, el bien común encaja con una idea de que la política es un sector concreto de la realidad, y por otro lado esa visión casi trágica de que no sabemos de qué manera actuamos en política y nos comportamos como un animal que casi se mueve por un resorte automático misterioso, encaja también con esa idea de la intensidad. Smith formula esta idea del sector, la política o lo político, como un sector de la realidad en su famoso libro El concepto de lo político, pero en su primera versión del año 27. Lo político es un sector de la realidad donde tiene sentido esa relación amigo-enemigo. Sin embargo, a partir del año 29 introduce muy sutilmente un concepto nuevo, que es el que queda fijado en la edición, digamos, canónica del concepto de lo político del año 32, que es la noción de intensidad. Dice Smith que lo político no es un sector de la realidad, sino que es un momento especialmente intenso de la vida social. Esa intensidad se reconoce porque un determinado conflicto impone un acercamiento o un alejamiento entre grupos o colectividades que rivalizan, y ese alejamiento o acercamiento determina una agrupación entre amigos y enemigos. Curiosamente, esa es una tesis que él mantiene de una manera sistemática. Es un tema interesante, aunque demasiado, digamos, academicista, si Smith realmente en su último planteamiento se limita a señalar que la política es cuestión puramente de intensidad. Me apartaría demasiado y me haría perder demasiado tiempo, entonces no me voy a detener en ello, pero sí que es cierto que Smith, incluso en un texto muy pequeñito del año 36, insiste en que la política es un problema de intensidad. Voy a explicar después cuál es el planteamiento alternativo de uno de sus discípulos franceses, que es precisamente Julian Freud, porque los argumentos centrales de mi exposición provienen de Smith, de Julian Freud y de otro sociólogo francés, desgraciadamente menos conocido, que es Jules Monnegot. Esta idea de la política como un problema de intensidades, curiosamente, aunque es una cosa que no se suele tratar o que pasa desapercibida, para mí es el resultado de la influencia de la física cuántica en el pensamiento de Smith. Esto es una cosa que, ya digo, no se suele mencionar, pero Smith ha leído algunos libros de Max Planck, y yo creo que le ha impactado esa idea o esa teoría de que hay algo que puede ser al mismo tiempo onda y partícula. Y de hecho esta idea de la política como sector y la política como intensidad encaja perfectamente con esa tensión o con esa dualidad de la física cuántica moderna a partir de Max Planck entre lo que es onda y lo que es partícula. Es verdad que el pensamiento de Smith es absolutamente digamos dialéctico, dicotómico, y juega siempre con el enfrentamiento entre dos realidades polares. Esa idea de intensidad, por ejemplo, es muy práctica para interpretar el auge de esa familia tan variada de populismos contemporáneos.
el populismo contemporáneo de alguna forma es un momento especialmente intenso de la vida política. Alain de Benoist, por ejemplo, diría que el populismo es un momento de la política. No se puede mantener permanentemente porque no se puede mantener en la vida social esa intensidad de una manera continuada, pero sí que hay determinados momentos históricos en los que se produce ese pico, y ese pico, ese momento, probablemente se relaciona con la idea de la intensidad. Pero hay también otro tipo de situación en la que aparentemente hay intensidad, pero es todo lo contrario. Esa violencia anómica que cada vez está más generalizada, probablemente es la antítesis de la intensidad, porque es propiamente un tipo de conflicto que carece de intensidad. Por tanto, es algo puramente destructivo. Ese interés de Smith por decantar qué es exactamente lo político tiene que ver probablemente con un movimiento más o menos difuso a principios del siglo XX. Yo he reparado en él hace poco leyendo un texto de Manuel García Morente de los años 20, en el que se refiere a Bergson, a Uexküll y a Spengler como autores que en sus distintos campos intentan aislar el hecho psíquico, en el caso de Bergson, el hecho biológico, en el caso de Uexküll, y el hecho histórico, en el caso de Spengler. Probablemente Smith viene bien en esa lista porque intenta también descubrir la individualidad del hecho político. Los conceptos, evidentemente, en política son fundamentales, porque si no se manejan esos conceptos, digamos que la niebla de la política diaria eclipsa absolutamente toda posibilidad de entendimiento. Y Smith tiene muy claro, y esto lo dice en una entrevista grabada probablemente a mediados de enero del año 33, es decir, antes de la llegada de Hitler al poder, dice Smith que teoría y práctica política nunca se separan. La impresión de que la teoría va por un sitio y la práctica por otro puede ser una impresión momentánea, pero dice Smith que si uno piensa la política en años, en siglos, incluso milenios, la teoría y la práctica van perfectamente encajadas. Bueno, pues después de haber intentado hacer esa higiene del terreno político, que dice un autor como Julian Freud, que también ha sentido esa angustia como discípulo de Smith entre la política como un sector concreto o la política como un problema de intensidad. De entrada, Julian Freud es un filósofo político muy aristotélico. Tiene en su formación tiene mucha importancia el pensamiento de Aristóteles, y por eso él reprocha a su maestro, a K. Smith, esa negación de lo político como un campo concreto de la acción. Para Julian Freud, indudablemente, el bien común, llega a decir, que es la finalidad de lo político. Y de hecho, yo he trabajado muchísimo tiempo sobre esa idea, pero precisamente preparando esta intervención he vuelto sobre los textos de Freud al respecto. Incluso he repasado lo que yo pensaba que decía Freud acerca del bien común hace muchos años, cuando escribía mi tesis doctoral, y de pronto estos últimos días he cambiado mi percepción de la posición de Julian Freud. Es verdad que Julian Freud, cuando habla de la finalidad de lo político, dedica un epígrafe, ese es el título del epígrafe, el bien común como finalidad específica de lo político. Pero cuando uno lee lo que dice Smith lo que dice Freud acerca del bien común, parece que lo ha utilizado solamente como una etiqueta. Y de hecho, en uno de sus últimos trabajos, que es el epílogo de su libro sobre la sociología del conflicto, resulta que habla del precepto fundamental de lo político, del que después diré algo,
y en ningún momento menciona la idea de bien común. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, en realidad Julian Freud entiende que el problema del bien común como finalidad de lo político plantea desde el punto de vista filosófico pues, unas dificultades enormes, porque es un concepto presente a lo largo de la historia de las ideas políticas. Él menciona algunos autores que lo mantienen, autores contemporáneos, por ejemplo, no solo Jean Maritain, sino también Bertrand de Jouvenel. Hay autores como Hobbes que entienden que el bien común es la salus populi, para Hegel es el bien del Estado. Tenemos el desayuno, ¿podemos pasar? No, es fuera, ahí fuera. Para Tocqueville es el bien del país, de modo que dice Julian Freud que para él resulta indistinta la etiqueta bien común o bien público. ¿Cuál es su objetivo? Pues él intenta deslindar la noción política de bien común o de finalidad de lo político de adherencias de naturaleza ética o de naturaleza, digamos, religiosa o económica. Ese es, digamos, el esfuerzo que él hace. Y llega a la conclusión que en el fondo no es muy distinta a la conclusión de Aristóteles o a la conclusión de Santo Tomás, que la finalidad propia de lo político efectivamente debe ser mantener la seguridad exterior y mantener la concordia interior y también la prosperidad. Ahí tiene sentido, por ejemplo, plantearse la necesidad de una política social, como hace toda la tradición ordoliberal, en su crítica, por un lado, al Estado intervencionista, pero también a un Estado que se desentiende de la suerte de un sector de la población que, en función de las circunstancias, una depresión económica, etcétera, pueden quedar abandonados a su suerte. Por tanto, digamos que para Freud ese sería el precepto fundamental de la política. Pero claro, mantener la seguridad exterior y mantener la concordia interior tiene también otra lectura si lo trasladamos a esa otra zona en penumbra en la que nos acompaña Sanjos con esa simplificación brutal de la actividad política. Y resulta que precisamente para conseguir mantener la seguridad exterior y para conseguir la prosperidad del pueblo, el político debe verse obligado a actuar de esta forma lapidaria, según Julian Freud. Dice Julian Freud que el político debe anticiparse a lo peor, con lo cual se dará la facultad de impedir que eso suceda. Es decir, que efectivamente el bien común, digamos, consiste en la seguridad exterior y en la concordia interior, pero eso, para hacerse operativo, necesita de un político que tenga esa capacidad de anticiparse a lo peor, porque si no te anticipas a lo peor, se va a arruinar tu nación, te vas a empobrecer, etc. Lo curioso de ese término de Julian Freud, que es casi una frase, es casi un aforismo político precioso, lo curioso es que yo lo he encontrado casi literalmente en un autor de nuestro siglo XVII, que por supuesto Julian Freud no ha conocido, que es Saavedra Fajardo. Así, me ha sorprendido en una de sus empresas leer que dice Saavedra Fajardo lo siguiente: a quien pensó lo peor no le hayan desprevenido en los casos, ni le sobreviene impensadamente la confusión de sus intentos frustrados. Es exactamente lo mismo: a quien pensó lo peor no le hayan desprevenido en los casos. Es decir, que hay de alguna manera hay esa idea de que la función del político es esa, pero estamos en el campo de la intensidad, en el campo de la capacidad que tenga el político de anticiparse a lo peor, porque es la forma justamente de defender los contenidos de lo que podríamos llamar el bien común. Ese precepto fundamental de la política, anticiparse a lo peor, que es, por así decirlo, el negativo de una cierta idea del bien común, curiosamente es despreciado de una manera soberana pues desde hace mucho tiempo. De hecho,
la regla o el precepto de la política contemporánea parece invertido. La idea sería: nada malo puede suceder. Hemos escuchado con una frecuencia dramática a líderes políticos que ante una situación compleja, delicada, etc., esa potencia enorme que supera nuestros cerebros, se atreven a decir que no va a pasar nada, porque la UE, porque los Estados Unidos, porque la ONU, siempre hay alguien que es el garante de esa situación y que evita plantearse el escenario del desastre. Por eso yo suelo definir precisamente el realismo político como la capacidad o la imaginación del desastre. Bueno, pues en los antípodas de la imaginación del desastre está ese: no pasará absolutamente nada, no puede pasar nada, esa confianza en esa superestructura política. ¿Qué sucede? Y lo hemos podido comprobar también cuando falla esa esperanza vana en que no va a suceder nada. Pues que hay una suerte de segundo aforismo, que sería: nadie podía saberlo. Nadie podía saberlo. Nadie podía saber que a lo mejor lo de Ucrania podía terminar en una guerra universal. Nadie podía saberlo. Pero hasta que llega ese momento hay un cierto consenso superficial, ingenuo, según el cual no pasará absolutamente nada. No podrá quebrar, la Hacienda española nunca podrá quebrar hasta que eso suceda, y cuando eso suceda nadie podía prever. Y para terminar, sobre todo por rendirle un pequeño homenaje, porque es un autor que últimamente me interesa mucho, viene a decir algo parecido este sociólogo francés, Jules Monnegot. Es un tipo interesantísimo. Tiene un texto del año 53 titulado La ley no escrita de la soberanía nacional, que vale también perfectamente como una definición aforística de la finalidad de la política, pero en ese campo de fuerzas que sería esa posición de Santos. Dice Monnegot que la legitimidad, lo de menos es cómo lo define, pues tiene un razonamiento muy simple. La legitimidad, dice, es el derecho a ejercer la soberanía. Y la soberanía básicamente consiste en la no subordinación de una ciudad. Hay un autor que, si me permiten utilizar un lenguaje periodístico comercial, se ha pasado a la publicación de libros comerciales, pero tiene algún libro antiguo, poco conocido, me estoy refiriendo a Marcelo Gullo, que se titula La insubordinación fundante, que es también es el negativo de esa idea de la defensa de la soberanía. Si no tienes soberanía, lo que debes hacer es insubordinarte para alcanzar tu soberanía. De modo que es exactamente lo mismo, pero visto desde una posición de debilidad. Bueno, pues esa legitimidad que consiste en la defensa de la soberanía evidentemente está por encima de toda constitución. Y consiste fundamentalmente en defender la integridad del patrimonio nacional y, de una forma muy eminente, la defensa del territorio, y, por otro lado, la no subordinación a una voluntad extranjera. Entonces, insisto, es la forma, desde ese lado revuelto y dramático de la política, sería la forma, justamente, ese tipo de resolución de promover la defensa frente al enemigo exterior y la promoción de la prosperidad o del bienestar público. Y yo creo que con esto, quizá de una forma demasiado, ya decía, tosca, en el sentido de simple, llego al final de mi exposición, y nada, les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Hernández, por favor. Bien, buenos días, muchas gracias a todos por su presencia hoy aquí. Por supuesto, me sumo a los agradecimientos de mi compañero Jerónimo Molina y a la Asociación Derecho y Libertad por la invitación. Mi intervención está centrada, o pretende estar centrada, en los dos puntos que aparecían en la convocatoria. El primero de ellos, la relación entre el bien común y el conflicto, el desacuerdo, el disenso. Y la segunda, la relación entre el bien común y la soberanía. No sé si tendré tiempo de desarrollar esta segunda parte, pero en todo caso quizás se puedan presentar algunas pinceladas. Bien, en relación con lo primero, creo que mi intervención puede ser complementaria a la de mi compañero y amigo Jerónimo Molina.
Es cierto que en torno al bien común aparecen una serie de corrientes interpretativas que lindan muchas veces con lo que podríamos llamar un cierto irenismo, ¿no? Una cierta concepción seráfica del bien común que pretende hacernos creer que una comunidad humana puede surgir un espontáneo sentido de comunión de los corazones, de las almas y de los espíritus que conduzca necesariamente al bien común. Claro, esto plantea muchos problemas. Para empezar, un problema de carácter antropológico, ¿eh? ¿Dónde está ahí el mal? No existe el mal, hemos evacuado completamente el mal de la realidad humana, hemos evacuado, por tanto, completamente el conflicto. ¿Qué papel tiene el conflicto en relación con el bien común? ¿Es un papel positivo? ¿Es un papel siempre negativo? Bien, la cuestión es más compleja de lo que a primera vista pudiera parecer. Como también pretendía encontrar un punto de anclaje entre la reflexión teórica y la realidad concreta, en la misma línea de lo que ha comentado Jerónimo Molina al final de su intervención, me ha parecido oportuno recuperar el discurso que ha generado tanta controversia, por razones obvias, del vicepresidente americano, que ustedes seguramente habrán podido escuchar, el vicepresidente norteamericano Vance en Múnich, si no recuerdo mal. Un discurso explosivo, pero en realidad bastante coherente con una cierta tradición europea que precisamente Europa ha abandonado, que es la tradición de un espíritu de irreverencia que también se traslada al espacio político. Si ustedes no han leído el discurso de Vance, les recomiendo que lo hagan, es un discurso muy breve. Básicamente establece una especie de analogía entre lo que está aconteciendo actualmente en las instituciones de la Unión Europea y los antiguos países de la Europa del Este. Viene a decir que básicamente, pese a la victoria, porque hay victorias históricas que son paradójicas, ¿no? Pese a la victoria en el terreno histórico y político, parece que son los valores de la Europa del Este los que han contaminado el espíritu de las instituciones comunitarias, ¿no? Hace alusión a los cordones sanitarios, en fin, y a una rebelión de las élites, por utilizar la expresión en su día de Christopher Lasch, este teórico norteamericano, que hablaba ya a finales de los años 80 y 90 de unas élites mundialistas que se han emancipado completamente de los pueblos, ¿no? Bueno, pues esto es de alguna forma el análisis que está detrás del discurso de Vance. Por supuesto, esto ha generado una reacción epidérmica y muy violenta, no solamente por parte de estas élites señaladas, lo cual hasta cierto punto es natural, sino por supuesto de la opinión pública y del consenso establecido en Europa. Esto me hace recordar que Luis Díaz del Corral decía algo así que, como que cuanto más se europeiza el mundo, más se deseuropeiza Europa. Es decir, en su libro El rapto de Europa habla de los dos sentidos de la palabra rapto, ¿no? Rapto en el sentido de expansión, ¿no?, de las ideas europeas, que son las ideas que son vectores de la globalización, y por otro lado, rapto en el sentido de violación, ¿no? Es decir, por un lado las ideas de Europa se han extendido por el mundo, pero por otro lado Europa ha sido violada en el sentido de que ha abandonado y se ha dejado arrancar su propio espíritu. Hay una filósofa francesa, una filósofa política, que tiene una reflexión muy interesante sobre la idea genuina de Europa y el espíritu de la cultura europea, cómo la podríamos definir. Voy a leerla, aunque es un poco larga, porque creo que merece la pena y viene muy al caso. Dice esta pensadora política que se llama Chantal del Sol, dice: el espíritu de una cultura es la inclinación del pensamiento, la forma de la mirada, la manera inimitable que tiene un pueblo de comprender el mundo y a sí mismo, su modo original de responder a las cuestiones universales que se plantean a todos los hombres y a todos los pueblos, su propia aprehensión del destino y de la condición humana. La cultura europea hunde sus raíces en el relato bíblico original, el milagro griego, la aventura romana, la concepción cristiana y la libertad escandinava y germánica. El continente parece ser el lugar de encuentro de estas visiones, que son a la vez distintas y conniventes. Y aquí viene lo interesante, me parece a mí, porque esto, bueno,
todos lo sabemos, más o menos, ¿no? Dice, su propio genio se basa en la revuelta, la curiosidad, la libertad y la ironía. Todas ellas expresiones del espíritu de distancia. La cultura europea no venera, o si lo hace, se apresura a lanzar una mirada suspicaz y crítica sobre el objeto de su veneración. No se conforma con nada, y sin duda por eso las aventuras marítimas e intelectuales están tan estrechamente ligadas. Querer Europa es querer un futuro para esta tradición de irreverencia. Bueno, pues si este es el espíritu de la cultura europea, yo apostillaría que Europa tiene poco futuro en las condiciones actuales. Porque, como decía Vance, ha abandonado el espíritu de esta tradición de irreverencia. Lo ha dejado sacrificar en el altar del consenso, de eso que Philippe Murray llamaba el imperio del bien, de una especie de ortodoxia suave o de totalitarismo ligero, que evidentemente abunda en las instituciones comunitarias y se ha infiltrado en los marcos aceptados de la opinión pública. Fíjense lo que dice Vance. Dice, hablando de los países de la Europa del Este, dice, perdieron porque no apreciaron ni respetaron todos los beneficios extraordinarios de la libertad. La libertad de sorprender, de cometer errores, de inventar, de construir. Bien, relacionado con esta tradición de irreverencia, hay una tradición que nuestro querido maestro Dalmacio Negro llamaba la tradición genuina de Europa en cuanto a su modo de pensamiento político. Él distinguía los tres modos de pensamiento político que se han ido sucediendo en Occidente. Y distinguía la tradición farmacológica, que él decía que era la tradición genuinamente occidental, la tradición de Grecia y Roma, la tradición cratológica, que surge con la modernidad y el Estado moderno, y la tradición utópico-futurista, que sería la tradición de las ideologías, vamos a decir, políticas salvíficas, las religiones seculares, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, lo interesante es que aquí, en este texto que tienen ustedes a su disposición en la página de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, se titula Los modos de pensamiento, Dalmacio Negro dice que la tradición farmacológica es la tradición del bien común. Es la tradición del bien común. Claro, pero para que esta tradición del bien común exista, hace falta, según la farmacología, un conflicto ante el cual puedan surgir reacciones a modo de anticuerpos. Esto tiene mucho que ver con lo que decíamos antes de la relación entre el bien común y el conflicto. Es decir, por ejemplo, para que una democracia sea digna de tal nombre, si sigue en la línea, si sigue fiel a la tradición farmacológica, tiene que ser una democracia agonística, es decir, una democracia en la que el conflicto esté presente. Claro, cuando se abandona la posibilidad del disenso, más aún cuando el disenso y el desacuerdo es expulsado a las tinieblas exteriores de la satanización, de la diabolización, entonces, propiamente hablando, no puede haber ese tipo de democracia. Y entonces asistimos a lo que Giovanni Gentile, en un libro muy interesante que se titula La mentira del pueblo soberano en democracia, asistimos a lo que él llama las democracias recitativas. Es decir, democracias recitativas son democracias en las que se recita un catecismo aprendido, como por ejemplo que la soberanía es del pueblo, etc. Pero en la práctica es algo en lo que ya no se cree. Algo que, como nos recuerda Richard Lebuc en otro libro, recuerda mucho a lo que sucedía en los países de Europa del Este. Él decía, en estos países ya al final nadie creía en la doctrina oficial y ortodoxa. Se habían convertido esos países en catedrales sin creyentes, dice. Bueno, pues Europa hoy en día se ha convertido en esto, en una catedral sin creyentes, creyentes en el sentido de la fe, en este espíritu de irreverencia que hace del conflicto y el desacuerdo una de las fuentes del bien común. Esto no es nada nuevo. Esto está en lo que Maquiavelo llamaba, por emular el título de un libro de Remy Braque que se llama La Vía Romana,
la vía romana al bien común. La vía romana al bien común es básicamente la idea de que en Roma no surgió el orden como consecuencia de un gran legislador. Maquiavelo, en el discurso de la primera década de Tito Livio, nos dice que hay dos formas de construir el orden. Una, un legislador, al modo de Licurgo. Dice que esos modelos han podido funcionar eficazmente, pero que en Roma lo que no había hecho un legislador lo hizo el acaecer. ¿A qué se refiere con el acaecer? Esta sería más la idea esta de la vía romana, es que en Roma los conflictos entre la plebe y la nobleza fueron generando las instituciones que hicieron posible el nacimiento del orden romano. Es decir, que Roma se alimentó de sus conflictos. Es decir, que Roma adoptó una vía que podríamos llamar en línea con esa tradición farmacológica, es decir, que entiende la política como una especie de alquimia del mal. Es decir, el mal está presente, no se puede eliminar, no se puede negar, es una realidad, pero esa realidad conflictiva, cuando alcanza, como decía Jerónimo Molina, un cierto nivel de intensidad, puede generar los anticuerpos necesarios. Los anticuerpos en forma de instituciones, por ejemplo, los tribunos de la plebe, nacen como respuesta a estos conflictos, como prevención de lo peor. Aquí me sumo también a la idea de la imaginación del desastre que acabamos de escuchar, ¿no? Precisamente porque nuestro cuerpo tiene memoria de las enfermedades, los virus y las bacterias, genera una reacción ante nuevas y futuras amenazas. Y estos son, al fin y al cabo, las instituciones políticas, ¿no? Herencia de conflictos y aprendizaje de esos conflictos. Y esos anticuerpos... Claro, aquí se ve... Claro, la farmacología en el fondo es esto, ¿no? Es decir, un veneno que se convierte en cura y remedio, ¿no? Tiene esa ambivalencia que en griego está muy presente, ¿no? Farmakos es al mismo tiempo el veneno y la cura, ¿no? Y esta es la vía romana de la que habla Maquiavelo y que tiene que ver con el bien común. Voy a citar un pasaje que me parece muy interesante en un epígrafe que se titula que la desunión entre la plebe y el senado romano hizo libre y poderosa aquella república. Y dice: creo que los que condenan los tumultos entre los nobles y la plebe atacan lo que fue la causa principal de la libertad de Roma. Se fijan más en los ruidos y gritos que nacían de esos tumultos que en los buenos efectos que produjeron. Y todas las leyes que se hacen en pro de la libertad nacen de la desunión entre ambos, como se puede ver fácilmente por lo ocurrido en Roma. Por tanto, no podemos juzgar nocivos esos tumultos, porque los buenos ejemplos nacen de la buena educación, dice más adelante. La buena educación de las buenas leyes. Y las buenas leyes de esas diferencias internas que muchos desconsideradamente condenan, pues quien estudie el buen fin que tuvieron, encontrará que no engendraron exilios ni violencias en perjuicio del bien común. Hay una cita muy interesante de Montesquieu que dice: si en el interior de un Estado no se oye el ruido de ningún conflicto, podéis estar seguros de que la libertad no se encuentra allí. Si no se oye el ruido de ningún conflicto, podéis estar seguros de que la libertad no se encuentra allí. Me parece una descripción bastante adecuada de lo que está sucediendo hoy en día. Y es, me temo, lo que Vance quiso denunciar en su discurso del otro día en Múnich. Esto, por otro lado, no es nada diferente a lo que la teoría de la heterogénesis de los fines viene a defender, ¿no? Es decir, no siempre de las mejores intenciones nacen buenos resultados. Y, inversamente, de los conflictos, que evidentemente pueden amenazar la supervivencia de una comunidad, pueden nacer consecuencias deseables. Y esa es la vía romana que hemos olvidado. Por cierto que la farmacología también tiene otra derivada en relación con lo que Jerónimo acaba de comentar y este aforismo del Tao que dice que gobernar es algo así, es algo tan sencillo como asar unos pescadillos, ¿no? Claro, es que esta es precisamente la tradición del gobierno limitado en Europa, que es tradición farmacológica. Es decir, el gobierno es bueno siempre y cuando se utilice la dosis adecuada. Lo mismo que sucede con los medicamentos, ¿eh? Una dosis insuficiente no cura. Una dosis excesiva puede matar. Esto es lo que decía Jerónimo de pasarse con el fuego, ¿no? Es tan sencillo como no pasarse con el fuego, ¿no?
que no se te queme el pescado o que no esté lo suficientemente hecho. Pues esta es la tradición también farmacológica, la tradición del gobierno limitado. Bien, pues la primera conclusión sería esta, ¿no? Para evitar las dificultades que surgen muy a menudo en relación con una visión excesivamente optimista, irenista del bien común, entender que los conflictos, lejos de ser indeseables para la convivencia, la comunidad política, muchas veces producen en forma de reacción efectos benéficos, efectos saludables para la comunidad política, como acabamos de escuchar. Claro, ¿por qué se ha eliminado entonces el agón, el conflicto en las democracias actuales? Probablemente porque se ha abandonado otra tradición que está en línea con lo que comentábamos antes, la irreverencia, que es la tradición de lo que Michael Oxford llamaba la política del escepticismo, ¿no? Que es el espíritu de distancia, ¿no? La política del escepticismo, y se ha impuesto lo que Oxford llamaba el reverso tenebroso de las ideologías modernas, que es la política de la fe. En la medida en que hay una ideología única y un dogma establecido que silenciosamente se introduce en el seno de las comunidades políticas, pues evidentemente no cabe lugar para el escepticismo. Toda forma de escepticismo es herejía. Toda forma de duda es señalada como peligrosa para la convivencia. Entonces, esta visión de la política de la fe, que por otro lado está siempre presente en las religiones seculares, se ha introducido en el seno de las instituciones comunitarias. Podríamos, en fin, sería muy largo, ¿no?, explicar cómo nacieron estas instituciones comunitarias, cómo nació la Unión Europea, pero no olvidemos una cosa, que es que mientras que en la Europa del Este la unidad política surgió impulsada por una unidad militar, es decir, que en la Europa del Este la unidad se hizo más cerca del espíritu de Marte, en Europa esa unidad se empezó a hacer por la economía. Europa abandonó completamente la soberanía militar, la entregó a los Estados Unidos y confió en construir una especie de Estados Unidos de América solamente por la vía económica, por la vía comercial. No olvidemos que el ideólogo de la Unión Europea era un señor que se llamaba Jean Monnet, del que de Gaulle decía con sorna, porque se decía que Monnet era un hombre de los americanos, ¿no? Es verdad que él se había formado allí y que la estructura de la Unión Europea se había diseñado en los Estados Unidos. Entonces, de Gaulle decía, no es verdad que sea un hombre de los americanos, es un gran americano. En francés, monnaie se oye igual que moneda. Ya sabemos que ese ha sido el espíritu de la Unión Europea hasta ahora. Es curioso que fuera en Roma donde se firmara el tratado que dio lugar a lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Giorgia Meloni hace poco decía que Roma debería ser la capital de Europa, pero este tratado de Roma debería haberse firmado quizá en Amberes o en Ámsterdam para ser más fiel al espíritu monetista, en los dos sentidos de la palabra, es decir, fiel a la visión americana de Jean Monnet, que evidentemente es la visión de alguien que quiere hacer de Europa una colonia al servicio de la geopolítica norteamericana. Bien, entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Volvamos a esta idea que me interesa mucho de los demonios de la democracia. Curiosamente, este último día, bueno, en el viaje que hacíamos Jerónimo y yo desde Murcia, leí un texto extraído del epistolario de Jean Monnegut, un autor al que acaba de citar. Entonces Monnegut, que escribió dos libros muy interesantes, Sociología del comunismo y Sociología de la revolución, se quejaba en una carta a un amigo que este segundo libro, Sociología de la revolución, estaba encontrando muchas dificultades. Estamos hablando de los años 60, es decir, que las cosas no estaban tan mal como están ahora. Pero ya, digamos, el embrión, el huevo de la serpiente estaba ya presente en la cultura europea. Entonces él decía que este libro suyo pues estaba encontrando muchas trabas, muchas dificultades, que la televisión se lo estaba censurando y tal. Y decía, curiosamente, una editorial yugoslava no me está poniendo ningún impedimento y se va a publicar en Yugoslavia. Y decía, entonces, esta frase la comentaba ayer con Jerónimo porque me hizo mucha gracia, dice, la televisión francesa es más comunista que Tito, ¿no? Es más comunista que Tito, ¿eh? Estamos hablando de los años 60. ¿No? Bueno, pues vuelven los demonios de la democracia.
vuelven los cordones sanitarios, vuelve... ¿Para qué vamos a hablar de las elecciones en Rumanía, ¿no? Una cosa que parece, si nos lo llegan a contar hace unos años, no lo hubiéramos creído, ¿no? Se anulan unas elecciones. Se anulan unas elecciones. Ah, claro, es que el candidato había recibido financiación, apoyo por parte de una potencia extranjera. Claro, es la primera vez que esto sucede. Nunca se había visto nada parecido. Nunca se había visto en la historia de la Unión Europea que haya habido potencias extranjeras que financien, apoyen determinadas opciones políticas. Es un escenario verdaderamente inédito y ante hechos extraordinarios se exigen, lógicamente, medidas extraordinarias. Hay dos autores muy interesantes, Pascal Bruckner y Jean-Jacques Ruffin, que escribieron libros sobre este espíritu melancólico de la democracia en consonancia con la tradición de irreverencia que acabamos de describir. Claro, decían algo que sirve de contraste, porque decían, en el fondo, la democracia del escepticismo que ellos defendían es una democracia que no promete el paraíso en la tierra, ¿no? Si acaso tiene una esperanza moderada en el futuro, pero se hace cargo de las dificultades, por tanto, de los conflictos que son necesarios para alcanzarlo. Frente a eso ha ido apareciendo una visión alternativa que, como decimos, ha logrado que los demonios de las ideologías y religiones seculares que se habían impuesto en Europa del Este hayan ocupado los altares de nuestros sistemas políticos. Dice Junger una frase muy impactante, dice, de los altares olvidados han hecho los demonios su morada. Richard Legutko, que es un filósofo polaco y que ha sido eurodiputado en la Unión Europea, ha escrito un libro muy interesante que se ha traducido al español, que se titula precisamente así, Los demonios de la democracia. Y es muy llamativo, ¿por qué? Porque tanto Legutko como otros autores que vienen de la Europa del Este, estoy pensando en Milan Kundera o en Václav Havel, tuvieron una experiencia muy similar, que para mí sería casi la novela, desgraciadamente yo no tengo imaginación para esto, pero sería una novela que yo creo que tendría un final muy impactante, ¿no? Da la impresión que es una gente que ha visto a Occidente y a la Europa occidental como un salvavidas, como un bote salvavidas. Bruckner habla también de esto, ¿no? Durante mucho tiempo las democracias occidentales fueron el bote salvavidas de aquellos que querían huir del paraíso socialista. Claro, pero lo que nos dicen Legutko, Havel y Kundera es algo bastante parecido. Han conseguido subirse a ese bote salvavidas, se han ido a la Europa occidental, que se suponía era la tierra de las libertades, el respeto a las discrepancias, y se han encontrado con la misma isla terrorífica de la que querían escapar. Esto es lo que nos dice Legutko en Los demonios de la democracia. Nos dice, al final, ese bote salvavidas nos trae de vuelta a la isla de las viejas pesadillas. En fin, es algo bastante llamativo, pero insisto, cuando estas personas han convivido con el espíritu característico, el espíritu, la manía persecutoria, las lógicas de causalidad diabólica, ¿no? de eliminación del disidente, de medicalización del disidente, y descubren que aquí en Europa estamos adoptando, mediante la fórmula de los cordones sanitarios, de la persecución, de la desinformación, cosa que también dice Vance en su discurso, ¿no? Dice, esto de la desinformación, etcétera, me suena mucho a las estrategias utilizadas en los países de la Europa del Este y las policías políticas, y ahora las escuchamos en boca de los comisarios, lo dice con el doble sentido, los comisarios que hay en la Unión Europea, ¿no? Que recuerdan mucho a los comisarios políticos de los países de la Europa del Este. Bien, esta sería la idea, ¿no? La idea general de la relación entre el bien común, el espíritu farmacológico, la tradición de irreverencia y el conflicto, ¿no? Europa debe regresar a la vía romana, debe regresar a la tradición farmacológica que no huye de los conflictos en nombre del consenso, que no tiene miedo, ¿no? No tiene miedo de las discrepancias, sino que sabe aprovecharlas en beneficio de la libertad. Porque allí donde no se oye el ruido de ningún conflicto, podemos estar seguros, como decía Montesquieu, de que la libertad no está allí. Sobre la soberanía, me temo que vamos mal de tiempo, imagino. Bueno, 10 minutos, de acuerdo.
Voy a intentar resumirlo muy rápido. Me da un poco de rubor porque da la casualidad de que esta casa ha tenido la generosidad de publicarme un libro sobre la soberanía. Y hay un capítulo dedicado a la soberanía y el bien común que desarrolla esta cuestión. Así que me disculparán ustedes por el autoplebiscito, pero como también hago promoción de un libro de esta casa, pues me da un poco menos de vergüenza. Vamos a ver, a grandes rasgos, el problema de la soberanía es algo parecido a lo que ha dicho el profesor Jerónimo Molina. Hay una raíz permanente y constante de la soberanía que tiene que ver con la esencia de lo político, que tiene que ver con lo que decía Smith, es soberano en última instancia el que decide en los estados de excepción. Y esto no es algo que haya inventado Bodino, ni que haya inventado Hobbes, esto es algo constante, permanente. Se puede decir con otras palabras, pero siempre ha estado ahí. Y esa es la soberanía, que también es compatible con la tradición farmacológica, con la decisión que en situaciones y circunstancias de especial intensidad conflictiva resuelve, decide, para garantizar el orden, la concordia interior, la seguridad exterior. Esto es la soberanía, vamos a decir, en sentido intemporal. Otra cosa es la soberanía moderna, la soberanía que arranca en Bodino, la soberanía que se prolonga en Hobbes, en Rousseau, que, digamos, encuentra expresión histórica en la democracia jacobina y que llega hasta el Estado-providencia. Esto es otra cosa y no es exactamente lo mismo. Esta soberanía moderna, que es la soberanía, vamos a decir, cratológica del Estado moderno, ya es la expresión de un modo de pensamiento distinto. Ya no es el modo de pensamiento farmacológico, ya es el modo de pensamiento estatal. Y en ese modo de pensamiento, el bien común no tiene lugar. No tiene lugar. La soberanía moderna se distingue por un rasgo que es muy significativo, y es que mientras que en el orden antiguo y medieval el poder político custodiaba un orden previo, que era anterior, que justificaba y legitimaba ese poder, con la soberanía moderna el fundamento del orden es el poder. Y por tanto, no cabe bien común como criterio de legitimación del poder político. En la clasificación de las formas de gobierno clásica, que nos viene de los griegos, el criterio delimitativo entre las formas de gobierno sanas y las enfermas era farmacológico. Es decir, en la medida en que servía al bien común, tanto monarquía, aristocracia como democracia eran formas de gobierno legítimas. En la medida en que se apartaban del bien común, tanto la monarquía como la aristocracia como la democracia se volvían corruptas, degeneraban en tiranía, degeneraban en oligarquía, degeneraban en demagogia. Estos criterios ya no valen en el espacio de la modernidad. ¿Por qué? Porque el fundamento del orden es el poder político. Por tanto, no hay un criterio justificativo, legitimador o deslegitimador del poder político. De ahí que en el pensamiento político moderno desaparezca el derecho de resistencia, por ejemplo. Por otra razón, además, que tiene que ver con la idea hobbesiana de la identificación entre el soberano y el pueblo. Es decir, en el pensamiento contractualista moderno, el soberano es el pueblo. Por tanto, el pueblo no puede comparecer ante el soberano. No hay representantes del pueblo ante el soberano, y por eso no cabe la desobediencia, porque se identifica al soberano con el acto de voluntad popular que funda el poder político. Claro, esto es un cambio radical de la concepción que se maneja sobre la soberanía. Luego está también la cuestión de la antropología que hay detrás del concepto de soberanía moderno. No olvidemos que la antropología clásica se apoyaba en una visión del hombre como animal político, pero claro, ese animal político nacía de la dependencia, nacía de la carencia y de la insuficiencia congénita del ser humano. Esa insuficiencia se iba colmando progresivamente en la medida en que se asociaba a otros. Otro rasgo significativo del pensamiento político moderno, esto lo han visto muchos autores, es que desaparecen los grupos. Ya no están los grupos. El pensamiento político moderno solamente hay individuos y el Estado. Los grupos han desaparecido. Si lo ven ustedes en, por ejemplo, la ilustración del Leviatán, se ve claramente, ¿no? Claro, ¿cómo hemos llegado hasta ese punto? Es una larga historia de las ideas.
El nominalismo medieval, no pensemos que lo moderno nace porque sí, no, lo moderno evidentemente tiene unos precedentes. El nominalismo medieval ya había eliminado la metafísica social y por tanto los fundamentos, ¿no? Ya no existían más que individuos, ¿eh? Y luego el voluntarismo de Escoto también había eliminado cualquier criterio de razón. Todo eso confluye en el pensamiento político moderno y lo que hace es evacuar la noción de bien común. La evacuación es doble porque, primero, se elimina el bien común como fundamento y como finalidad, y luego se exorciza el conflicto mediante una operación de carácter lógico. Es decir, el conflicto existe, pero solamente como hipótesis, ¿eh? En realidad, en el acto de voluntad que funda a través del contrato social al poder político, ya no existe el conflicto. Existe como posibilidad meramente teórica. Con lo cual deja de alimentar eso que hemos llamado antes la vía romana. De este modo, si hacemos un balance, nos daremos cuenta que tanto los presupuestos antropológicos como los presupuestos metafísicos, como la idea del orden que maneja el pensamiento inspirado en el modo cratológico, es totalmente antagónico al modo de pensamiento clásico y farmacológico que, como decíamos antes, es el que inspira la noción de bien común. ¿Quiere esto decir que la noción de soberanía es necesariamente contraria al bien común? No. Existen otros modelos de soberanía más afines a la tradición genuinamente occidental, que encajarían con eso que Hayek llamaba en el siglo XIX el camino abandonado. Hayek dice, es que en el siglo XIX se abandona el camino de la tradición occidental. Bueno, en realidad ese camino se había abandonado mucho antes, ¿eh? Se había abandonado adoptando el enfoque de la soberanía que nace en Bodino. Es verdad que Bodino es un autor que está a caballo, ¿no?, entre la Edad Media y la modernidad, pero lo interesante de Bodino evidentemente es lo que anuncia, no lo que viene detrás de él. Bodino recoge una tradición, pero orienta esa tradición en la línea de la concepción nominalista, individualista, cratológica, estatista, etcétera, que se prolonga en Hobbes, en Rousseau, la Revolución Francesa, etcétera, ¿no? Pero existe, como digo, una visión alternativa, un camino abandonado y un concepto de soberanía abandonado, que encajaría bastante bien con la tradición del pensamiento hispánico, que encajaría muy bien con la visión de la soberanía de Althusius, ¿no?, que es un autor que ya casi no se estudia, pero que en realidad recoge un concepto de soberanía que sería un poco más largo de explicar, pero que se apoya en la idea de lo que él llama la simbiosis, es decir, el protagonismo de los grupos, el carácter, vamos a decir, necesitado de la condición humana y, por tanto, el hecho de que el otro no es el rival de nuestra libertad, sino la posibilidad de que esta libertad se expanda. Es una visión que defiende la concepción natural de la politicidad humana. En definitiva, es una visión de la soberanía que no solamente porque es compatible con el espíritu de la tradición hispánica, sino porque es fiel a la visión del pensamiento farmacológico, tal y como lo hemos escrito, creo que podría ser reivindicada en el contexto actual, entre otras cosas, porque la soberanía en el sentido moderno ha llegado a un callejón sin salida. No olvidemos una cosa, la soberanía en el sentido moderno, que se expresa en la idea del Estado-providencia, se basa en la sospecha permanente ante los grupos. No olvidemos la famosa ley Le Chapelier. La ley Le Chapelier en la Revolución Francesa, la ley que prohibía las corporaciones y los grupos, se inspiraba claramente en esta sospecha del Estado frente a los grupos. Los grupos son una amenaza al Estado, por tanto es necesario disolverlo. De ahí parte la desconfianza congénita del Estado ante la capacidad del ser humano para generar grupos que sirvan y inspiren una idea del bien común en el sentido social, porque esto es otro rasgo muy interesante de la idea de soberanía de Althusser, que me hace recordar, por ejemplo, a Vázquez de Mella, ¿no? Vázquez de Mella distinguía entre la soberanía social y la soberanía política. Es decir, en la soberanía, en el sentido de Althusser y la tradición hispánica, no hay incompatibilidad con el principio de subsidiariedad. Por el contrario, la soberanía del Estado es, por naturaleza, incompatible con el principio de subsidiariedad, porque hace del Estado una sustancia y porque no reconoce autonomía ni protagonismo social a los grupos. En fin, podríamos seguir desarrollando esto. Ya se pueden imaginar que le he dedicado cierto tiempo los últimos meses, así que nada, pues supongo que podemos discutirlo ahora en el coloquio y les agradezco mucho su paciencia.
Pues abrimos la ronda de preguntas, coleccionamos 2, 3. Sí. Sí, yo una pregunta, bueno, en relación a lo que habéis comentado, que no habéis citado, pero me gustaría que comentáis que el concepto creo que es el mismo, es el de Jering, de la lucha por el derecho de la irritabilidad jurídica, que dice Jering que para ver si hay farmacología, si el cuerpo jurídico está sano, esa irritabilidad tiene que basarse en la concepción de que hay un ataque frente a esa soberanía, por parte, en este caso, del Estado, y en la acción. Y creo que lo que pasa en estos días es la falta de, no solo de concepción, sino de acción frente a esa irritabilidad jurídica para ver, y no existe irritabilidad. Y después yo creo que también el discurso de Vance, que a mí me ha parecido fundamental, no lo toca directamente, pero creo que con los que damos clase, como Adrián y yo también, incluso Derecho a la Unión Europea, se basa en que la propia Europa ha traicionado todos sus parámetros fundacionales, es decir, no hay normas fiscales, se vetan adquisiciones de empresas, desde la pandemia, insisto, todo lo que contradice todos los tratados fundacionales, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Los estados empiezan a comprar acciones a través de la SEPI, etcétera, de las empresas, y las controlan con un 10%, como todos sabemos. El valor Estado de Derecho se aplicó para Polonia, suspendiendo las leyes polacas en 6 meses, y en el caso de España no se aplica. La misma dicotomía cuando un gobierno y los temas de las medidas de Estado, que ahora se van a volver a implementar. Es decir, es una traición completa para los que enseñamos esto del propio proyecto europeo. Es decir, no solo es que el proyecto europeo tuviera dependencia de los Estados Unidos, es que si por lo menos siguiéramos con ese proyecto, pero es que el problema es que la Unión Europea está traicionando todo ese proyecto. Es decir, están cargándose toda la jurisprudencia y toda la normativa. Y después me lleva un poco, si queréis tocar un poco a Juan de Mariana, la doctrina del tiranicidio, que está en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Es decir, yo, como sabéis, Venegas Lynch creo que tiene unos papers sobre los fundadores de Estados Unidos conocían a toda esta tradición hispana escolástica que se basa en la teoría de, oye, ustedes, los poderes derivados, se basan en yo quiero garantizar mi libertad, por eso les doy un cierto poder, pero si ustedes no respetan precisamente la subsidiariedad, es decir, sino que usan el Estado para atacar mi soberanía, yo tengo derecho a deponer esos poderes estatales, que es la teoría del tiranicidio de Juan de Mariana, de Rege 1599, que está en Locke también, después, cuando es que Locke lo copia, lo que pasa es que no reconoce que en el segundo tratado, y está en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Entonces, bueno, que yo ahí quería también su respuesta en relación a qué opciones tenemos, porque yo, en mi opinión, yo me voy a la tradición norteamericana, que se basa en los grupos religiosos, lo que usted comentaba, ¿no? Esa tradición de que los grupos son los que generan soberanía, y la democracia norteamericana se basa en la familia, en la religión, que precisamente por eso tienen esa capacidad de reacción o de irritabilidad que en Europa no tenemos, porque hemos ahogado. Entonces, ¿cuál sería hoy en día la tradición jurídica? Porque quizá el profesor, Vance viene de Harvard, por cierto. El profesor que has comentado, Adrián, creo que va en lo opuesto a la tradición norteamericana, aunque venga de Harvard, ¿no? Pero ¿cuál sería el movimiento contemporáneo al que nos tenemos que, o podemos aprender? Porque está claro que Europa ya no es hoy en día, pero que en mi opinión se va más hacia los Estados Unidos. Gracias y perdón por la reflexión. Recogemos un par más. Gracias. A mí me fascina en términos de la acción política cómo se ha producido una política de destrucción del vínculo. Porque la base para hacer desaparecer a los grupos es destruir los vínculos que unen a las personas más allá de su interés vital, de su interés personal. Es decir, evidentemente en un vínculo hay dejación de sí mismo para entender las razones del otro. Entonces a mí lo que veo en la política española actual es justamente ese mecanismo de destrucción del vínculo, cualquier sea el sitio donde surja. Ese me parece que es el anclaje práctico de ese proceso, que podría ser un proceso puramente jurídico, es decir, ilegalizamos todo lo que no nos conviene, anulamos todo lo que no queremos o que sentimos que choca con nuestro propósito, pero el tema es que se basa en esa aceptación de las personas de aceptar que los vínculos están destruidos. Y esa lógica es donde aparece la ideología woke. La ideología woke es un gran destructor de vínculos. Y por último por allí, gracias. Muchas gracias a los dos. Quería hacer una pregunta respecto a lo que ha dicho Domingo. Y es que me llama la atención, ¿no?, que Vance hace un discurso valiente y bueno. Para mí se queda corto, pero bueno. Pero la idea fundamental en la que está diciendo, ¿no?, sí que es cierto que lo menciona, pero sumeramente, pero critica a la Europa del Este. Pero en realidad todo lo woke y todo lo que está viniendo no viene de Rusia,
no viene, sino que viene de Estados Unidos. También lo dice, ¿eh? Lo dice. Claro, Sí, sí, pero lo menciona al principio, pero luego ya el discurso va más para el este. Pero en realidad esto viene del este o viene del propio sistema americano. Hago esa reflexión, esa pregunta, porque a ver qué opináis. Muchas gracias. Bueno, sí, por empezar por esto último, esta es una pregunta que siempre se suele hacer, lo he escuchado muchas veces, ¿no? Lo de la expresión marxismo cultural. Yo siempre respondo que no es incompatible, quiero decir que se puede producir la doble influencia. Especialmente si tenemos en cuenta que Europa ha abandonado su cultura y su tradición, por tanto es muy permeable ante la influencia de, por supuesto, lo que fue la gran hegemonía cultural del marxismo durante muchas décadas en la universidad. Esta anécdota que he contado de Monerón no es algo, vamos a decir, aislado, no es un episodio aislado, era muy frecuente. Es decir, que es posible que mientras se ejerce el poder político se sufra la hegemonía cultural. Esto sucedió en Francia, vamos, durante casi 20-25 años, hasta que Mitterrand llegó al poder en el año 82, pues la izquierda no había gobernado, sin embargo su influencia y su hegemonía cultural era aplastante. Entonces no es incompatible que tras el periodo de influencia cultural sovietizante se produzca, tras la caída del muro, la influencia, claro, de la cultura norteamericana. Y no olvidemos otra cosa, que esto que se llama lo woke, por supuesto, es un capítulo, un episodio más en la larga historia de herejías religiosas de los Estados Unidos, pero también es el resultado de la llegada a los campus norteamericanos de la Escuela de Frankfurt, que no deja de ser un marxismo heterodoxo que también se infiltran en los campus norteamericanos. Y ahí se produce el engendro woke, que es un resultado también de eso. Por tanto, no hay que elegir, decir, no, esto es culpa de Estados Unidos o solamente... Bueno, pues las cosas en la historia son más complejas y no es incompatible, ¿eh? No es incompatible. Y no sé... Sobre lo de, bueno, Juan de Mariana, sí, tiranicidio. Claro, bueno, es que, claro, toda esa tradición, si se lee la historia de las ideas jurídicas y políticas, con esa óptica se comprueba fácilmente que efectivamente todas esas ideas van desapareciendo progresivamente. No existe derecho de resistencia, no existe, por supuesto, tiranicidio, no existe forma de legitimar el poder con criterios de carácter racional, todo es voluntad. La expresión de la voluntad, por tanto, neutraliza cualquier posibilidad de comparecencia del pueblo ante el poder, que es otro cambio en la idea de representación, es decir, ya todo es poder, no hay representación. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Elegir gobernantes o representantes? Una lista cerrada. Se supone que elegimos las dos cosas, ¿no? Es el gobernante, pero claro, si el gobernante es representante, no estamos representados ante el poder. Lo que pasa con el pensamiento político moderno es que elimina la heteronomía del mando. Es decir, ya como el pueblo es el poder, ya se disuelve la idea de mando y obediencia. Por tanto, se elimina también la posibilidad de la desobediencia. Porque el acto de obedecer es un acto político, pero el acto de la desobediencia también es un acto político. Entonces, en el fondo, todo lo que está sucediendo no solamente es culpa de la deriva de la ideología comunitaria, etcétera, y de los contagios recibidos, sino también de una larga historia de las ideas que se plasma en el Estado-Providencia y demás. Otra cosa muy interesante, esta expresión de irritabilidad jurídica, o no la sabía o no la recuerdo, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque, claro, ya estamos en una fase del Estado-Providencia en el que ya el Estado nos ha educado en la inacción. Es decir, que a lo mejor a nuestros abuelos, pues el Estado-Providencia todavía no había eliminado del todo las virtudes, pues qué sé yo, de ahorro, sacrificio, previsión de futuro, etcétera, etcétera, porque era la educación que habían recibido. Pero estamos ya en un estadio en el que la musculatura social ha desaparecido completamente y ha desaparecido la memoria del esfuerzo que supone la creación de grupos, la sociabilidad, etcétera. Por tanto, claro, me preguntabas por una solución. Pues, es complicado en el estado actual porque estamos hablando, claro, de un enfermo, por seguir con las médicas, organológicas, inmunológicas y farmacológicas, estamos con un enfermo que lleva mucho tiempo en el hospital, que hace mucho tiempo que no anda, ¿no? Que hace mucho tiempo que no se ejercita y está con respiración asistida y piensa además lo que decía Jerónimo, ¿no? El mensaje del Estado-Providencia es muy interesante, ¿no? Las pensiones están garantizadas.
Esto es pensamiento mágico. Las pensiones están garantizadas. Con lo cual, no se preocupen ustedes por su futuro. Ese mensaje, evidentemente, refuerza la mentalidad del enfermo, ¿no? Dice, bueno, yo estoy aquí asistido, me lo van a dar todo, y no tengo que preocuparme ni inquietarme, porque de todas formas esto va a ser así siempre. Claro, pues estamos en un escenario muy parecido a la imaginación del desastre. Mientras podamos imaginarlo, todavía tendremos posibilidad de reacción. Entonces, esta sería mi respuesta. Difundir la imaginación del desastre, ¿no? Y convencer, en la medida en que se pueda, de que este desastre es una posibilidad cada vez más cercana. Y no sé, es que no hemos dicho algo. No, también. bueno, al principio de su intervención mencionaba cómo se retuercen, en fin, reglamentos y, en fin, y me trae a la cabeza una opinión lapidaria y muy fuerte de Gonzalo Fernández de la Mora en sus memorias, que hablaba, en fin, en un contexto muy concreto, de cuál es el trato que tiene el militar con el derecho y cuál es el trato que tiene el jurista con el derecho. Esa idea de que el militar es un ordenancista, que no se salta una coma de lo que dice el reglamento, en eso encuentra una cierta virtud Fernández de la Mora, porque sobre todo a través de su experiencia en todo el proceso de la transición llega a la conclusión de que el profesional que menos respeta realmente el derecho es el propio jurista. O sea, debe ser que el trato cotidiano con las leyes termina acostumbrándole a que se puede retorcer el derecho en cualquier sentido. Y eso, en el fondo, yo comparto bastante esa idea, porque de alguna forma, en fin, en la época en la que, sobre todo en nuestros ordenamientos, todo el derecho es derecho estatal, todo el derecho ha sido monopolizado, ha sido expropiada la tradición jurídica, pues al final el jurista en ese sentido, que evidentemente no son todos, pero el jurista en ese sentido se siente el operador privilegiado de un instrumento que es el derecho, que muchas veces tiene ya muy poco que ver con lo que era la tradición jurídica de la que procede, ¿no? Y su pregunta, recuérdemela brevemente. Lo de la desvinculación, ¿no? Claro, esa política. Claro, es que llevar a la acción la destrucción de... Carl Schmitt dice que todas las formas de pensamiento político se apoyan necesariamente en una idea que pueda ser explícita o implícita del hombre, como bueno por naturaleza o malo por naturaleza, ¿no? Dice, bueno, y esa efectivamente es un criterio determinante a nivel antropológico del pensamiento político. Pero hay otros, y otro muy decisivo es este. Es decir, si el hombre ve al otro como una amenaza a su ser, o por el contrario, como una posibilidad de crecimiento de su ser. Y claro, la idea del hombre como animal político, puesto que estamos hablando de pensamiento político, claro, habría que ver cuál es la antropología que hay detrás del hombre concebido como zoon politikon. Pues precisamente esa. La idea de que para pasar de la humanidad salvaje al ciudadano hace falta confiar en el hecho de que el vínculo con el otro, vínculo farmacológico en el sentido de positivo para mi crecimiento y también posibilidad de conflictos, pero hemos visto que los conflictos también son una forma de generar instituciones para evitar futuros conflictos. Por lo tanto, y esto es lo que llamaba Althusser la communicatio, ¿no? Y las comunidades simbióticas, ¿eh? Es decir, que el hombre es un animal simbiótico que en la relación con el otro crece en su ser. Mientras que la idea moderna, especialmente la utópico futurista, es la idea emancipatoria, ¿no? Es decir, que nos tenemos que liberar de los otros, ¿no? Para emanciparnos, ¿no? Entonces el otro se ve como una amenaza a mi libertad más que como una posibilidad de la construcción de la comunidad política. Claro, eso es lo que explica que un Estado que se basa en esa antropología, pues en el fondo no busque sino disolver los vínculos, eliminar los grupos y en el fondo despolitizarse. Este es el problema del concepto de soberanía moderno, en el fondo es despolitizador. Pues creo que con esto cerramos el primer bloque, las conversaciones y la reflexión continuará también desde la perspectiva más operacionalizada por parte de los operadores jurídicos, también en nuestro breve café y también durante la comida. Muchísimas gracias a nuestros dos ponentes y a todos los demás. Muchas gracias.